Que el Señor se le bendiga a todos los hermanos que están con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. Aquí con nosotros una vez más está el Pastor Marín para responder a sus preguntas. El Pastor Marín ha dedicado su vida a estudiar las Sagradas Escrituras para ayudarnos a aplicarlas a nuestras vidas en el siglo XXI. El tema de hoy, hermanos, es escudriñando para tener un mejor entendimiento. El Pastor Marín, con ustedes. Muchas gracias, hermano Noé, y gracias a toda la audiencia por estar con nosotros a través de YouTube y a través de Facebook. Es un privilegio que el Señor nos concede, que podemos llegar una vez más hasta la intimidad de sus hogares. Y en este día vamos a desarrollar este tema muy interesante que traemos para poder ayudar al pueblo de Dios, poder ayudar a cada pastor, a cada líder y a cada uno de los hermanos y hermanas en las congregaciones. La palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser diligentes en escudriñar las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a ir al apóstol que más almas ganó, podríamos decir, en el Nuevo Testamento. Entre Pablo y Pedro fueron los hombres que más almas ganaron para el Señor Jesús. Y dice Primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 11 al versículo 13, hermano Noé. Amén, dice así en el nombre de Jesús. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gloria al Señor. El apóstol Pedro, que fue uno de los 12 apóstoles y también que fue uno de los 120 que recibieron el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, lo mismo que fue el líder de la iglesia al principio, fue quien predicó por primera vez el mensaje de la gracia, de arrepentimiento, de bautismo en agua, en el nombre del Señor Jesús para el perdón de los pecados, de recibir el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro nos anima ¿a qué? A que escudriñemos las Sagradas Escrituras. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Amén. Entonces quiere decir que el apóstol Pedro está haciendo una referencia a los profetas, a los hombres de Dios, a los sacerdotes, a los líderes del pueblo que escudriñaron. No todos lo escudriñaron, porque habían líderes que no le daban importancia, pero a los líderes que sí le daban importancia, a los doctores de la ley, dice que ellos escudriñaban las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pedro dice que ellos tenían, los que comprendieron, porque no todos comprendieron, los que comprendieron tenían el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo es el Espíritu del Padre. Es el Espíritu de Dios. En otras palabras, es el Espíritu que también los 120 recibieron en el día de Pentecostés, y es el Espíritu que nosotros hemos recibido. Pero para conocer las Sagradas Escrituras
no es suficiente el Espíritu. Para conocer las Sagradas Escrituras es necesario escudriñar las Sagradas Escrituras. Yo digo que hay 3 I que son peligrosas y que se pueden aplicar a este tema. La primera es la inconstancia. No ser constante en el estudio, en la lectura de la palabra de Dios, es algo peligroso. La segunda es la indiferencia. No quiero dedicar tiempo para escudriñar las Sagradas Escrituras, y estas dos nos llevan a lo más grave, que es la ignorancia. Cuando una persona no escudriña las Sagradas Escrituras, no es constante en leer y estudiar la palabra de Dios, o es indiferente, el siguiente paso es que va a caer en una ignorancia profunda de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es escudriñar, hermano Noé? Tenemos ahí el significado de escudriñar. Amén. Escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer y aplicar en cuanto a las Sagradas Escrituras. No es algo que yo me lo saco de la manga de la camisa, o que yo lo invento, en otras palabras. Es un dicho para algo que uno inventa. Es algo que está establecido en la palabra de Dios. Juan 5:39, hermano Noé, lea ese versículo. Amén, dice así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Entonces la palabra del Señor nos anima. Ahora no es Pedro el que está escribiendo acerca de las personas que han escudriñado las Sagradas Escrituras. Ahora es el Señor Jesús el que está diciendo: hay que examinar las Sagradas Escrituras, hay que inquirir, hay que averiguar. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en el colegio bíblico? Estamos examinando, estamos inquiriendo, estamos averiguando cuidadosamente para poder tener un conocimiento más apropiado de la palabra de Dios. Es triste decirlo, pero va para pastores y predicadores también que nos escuchan. Hay pastores que no conocen ni siquiera el nombre de los 69 libros en las Sagradas Escrituras. No conocen cuántos capítulos tiene la Biblia. No conocen cuántos versículos tiene la Biblia. Y Dios los ha llamado a ser pastores, gracias a Dios. Pero ahora prepárense, porque si no, detrás de ustedes se va a levantar una generación sin conocimiento, aplicando pasajes de las Sagradas Escrituras en forma errónea, equivocada, en forma fuera de contexto. ¿Por qué? Porque no tiene un conocimiento sólido de la palabra de Dios. Y yo no digo de que mi hijo, el Señor lo va a llamar a ser pastor. Yo siempre le he dicho a mi hijo que con que le sirva a Dios, con eso es suficiente. Él puede ser que no sea pastor, puede ser que sea un miembro, nada más un ministro de alabanza como lo es hoy, un predicador como lo es hoy, pero él se está preparando. Y no es para vanagloria, pero él conoce los 66 libros de Antiguo y Nuevo Testamento que componen la Biblia, las divisiones, los capítulos, los versículos. No se lo voy a preguntar porque no quiero que sienta que es para vanagloria, pero le estoy diciendo cómo él está siendo formado. Y cuando nosotros vemos pastores sobre todo, o predicadores sobre todo, que no se preparan, que no conocen las Sagradas Escrituras, el problema es que los oye mucha gente y piensan que porque un predicador o un pastor lo dijo, eso es verdad.
y muchas veces interpretan mal las Sagradas Escrituras. Cuando Pablo y Silas llegaron a Berea, ellos venían de Tesalónica. En Tesalónica les dieron carrera porque ellos querían que la gente escudriñara las Sagradas Escrituras. Pero cuando llegan a Berea, dice que los judíos que estaban ahí eran más nobles. Hermano Noé, léanos capítulo 17, verso 11 del libro de los Hechos. Amén, dice así. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Dice que de Tesalónica a Pablo y a Silas los sacaron a la carrera, pero los mandaron a Berea. Y cuando llegaron a Berea, dice que los judíos que estaban ahí, eran a los primeros que Pablo y Silas les predicaban, después predicaban a los gentiles, dice, estos eran más nobles. O sea que parte de dedicar nuestra vida a estudiar las Sagradas Escrituras es la nobleza de corazón que nosotros tenemos hacia Dios, de querer conocer las Sagradas Escrituras. Estos eran más nobles, dice, que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. En otras palabras, hermano Noé, los de Berea le decían a Pablo y a Silas, no terminen la clase, sigan con la clase, sigan enseñándonos, queremos saber más de esto. Ellos estaban interesados, se los solicitaban, y dicen que escudriñaban. Miren, hermano, aquí, escudriñaban, ¿qué dice? Escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban de vez en cuando, ¿verdad? No, cada día. Entonces tenemos que ser diligentes, escudriñando cada día, o sea, no ser inconstantes ni indiferentes con la palabra de Dios, porque el Espíritu ese nos ayuda a nosotros para seguir adelante, pero necesitamos tener un conocimiento sólido de las Sagradas Escrituras. No es la espiritualidad sobre el conocimiento, ni es el conocimiento sobre la espiritualidad. Las dos cosas son importantes. Tenemos el caso de Lucas, el médico, porque Lucas era doctor, y alguien va a decir, oh no, él sabía o conocía todo de la palabra de Dios porque era un doctor. Era un doctor, pero en medicina, no en la ley. En el caso de Pablo, él estaba siendo educado a los pies de un doctor de la ley, como era Gamaliel. Gamaliel era un hombre eminente. Aparte de ser eminente, su palabra tenía valor y tenía peso, porque el Sanedrín, los sumos sacerdotes, cuando estaban a punto de azotar a los discípulos, cuando los tenían presos y estaban en el concilio, dice que Gamaliel les dijo, vengan, los quiero llevar aparte, quiero recomendarles que dejen en paz a estos hombres, porque si esta obra es de los hombres, se va a caer sola. Pero si esta obra es de Dios, no la van a poder detener por más que quieran hacerlo. Y dice que el Sanedrín escuchó a Gamaliel, y Gamaliel fue el maestro de Saulo. O sea, en otras palabras, Saulo fue un hombre instruido en la Torah. Él conocía el Shema Israel, Adonai Elohino, Adonai Ejá. Él sabía Yevaré Jejá, Adonai Beismereja. Él sabía la bendición del único Dios. Él era sincero en su fe. Él era un hombre conocedor de todo el Antiguo Testamento, y más que lo que nosotros tenemos hoy en día, que conocemos como el Antiguo Testamento, porque era mucho más literatura la que nosotros tenemos hoy en día, la que Saulo conocía, o sea, la que Gamaliel le enseñaba, porque nosotros estamos limitados a 66 libros que escogió para nosotros la Iglesia Católica como inspirados, que en realidad son 73, pero la Biblia que hizo
a Cipriano de Valeria y Casiodoro de Reina le quitó 7 libros que la católica le dio como inspirados. Entonces nosotros nos alimentamos de 66 libros que escogieron los papas católicos y que Jerónimo tradujo en el 380 después de Cristo, y con eso nos limitamos y decimos, no, si es otra literatura yo no la acepto porque no es inspirada. ¿Y quién decidió los libros inspirados? Hay pastores, hermanos, que yo los he visto que les preguntan ahí en las redes sociales, no voy a decir en qué redes sociales, le pregunta y le dice, ¿y quién decidió por los libros que iban a ser inspirados? Oh, no, toda la escritura es inspirada por Dios. La pregunta es, ¿quién decidió? No saben. ¿Por qué? Porque no escudriñan. Porque simplemente quieren quedarse ignorantes. Por eso no saben la respuesta. Escudriñen. ¿Quién fue que decidió por usted y por mí? ¿Cuáles iban a ser los libros inspirados? Por eso, hermanos, yo considero 66 libros que están en el canón, pero hay otras literaturas hebreas que le doy el mismo valor de ellas, porque quienes decidieron cuáles eran inspirados o no, fueron los curas y los papas católicos. Entonces necesitamos ir más allá nosotros, necesitamos conocer más, como lo hizo Lucas. Había escrito Mateo, había escrito Marcos, había escrito Juan, todavía no había escrito, pero para que tengas una idea, hijo, en la época de los primeros 3 siglos de la iglesia, habían 8 evangelios circulando de diferentes escritores. ¿Quién decidió que solo 4 iban a poner? Los curas católicos, los papas católicos. Habían casi 20 apocalipsis que estaban circulando. ¿Quién decidió poner solo el apocalipsis de Juan? Los papas católicos. Y nosotros nos limitamos a eso porque creemos que lo que no está aquí en el libro sagrado que nosotros tenemos no tiene valor. Sí tiene valor porque los que lo decidieron ni siquiera eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Lucas ya sabía que habían muchos que habían escrito, pero él escudriñó, averiguó, investigó diligentemente para hacer el escrito que ahora tenemos como el Evangelio de Lucas. Lucas 1, 1 al 4, hermano Noé. Amén, dice así. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, y para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Entonces dice que Lucas sabía que ya había muchos que habían escrito la narración de la biografía de nuestro Señor Jesús, conocida como Evangelios. Ahora bien, ¿qué hizo él, hermano Noé? Él, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Amén. Entonces él hizo una investigación, que es la palabra escudriñar. O sea, él examinó, incluso comparó lo que otros habían escrito. Incluso fue, entrevistó a José, entrevistó a María, entrevistó a Elizabeth, entrevistó a los testigos que habían sido de nuestro Señor Jesús, ya que él no fue apóstol del Señor Jesús. O sea, primero hace la investigación y lo hace con diligencia, y luego él comienza a preguntar a los demás, mire, ¿cómo fue esto? Y después que hizo eso, él escribe el Evangelio de Lucas. Lo hizo con diligencia. Ahora, pero hemos hablado de 2 hombres secularmente preparados. Hemos hablado de Saulo y hemos hablado de Lucas. Esos son 2 hombres secularmente preparados. Uno, médico, doctor, o sea, 8 años de estudio para llegar a ser médico.
Saulo estaba siendo preparado para llegar a ser doctor de la ley. Él sí estaba en la rama de religión. Entonces hemos hablado de los hombres preparados. Bueno, ahora hablemos de un hombre que no dice la palabra del Señor que haya sido un hombre eminencia, que fue un hombre preparado así a ese nivel de Lucas y de Saulo. Hablemos de Esteban, el diácono. Cuando a él se le demandó razón de su fe, él predica, y usted puede ir a Hechos capítulo 7, versículo 1 al 53. Él predica 2000 años de historia desde el llamamiento de Abraham, y lo lleva por Isaac, Jacob, los 12 patriarcas, la venta de José, lo lleva también por el llamamiento de David, lo lleva por los profetas, y dice hablando de Jesús, de predicaron ellos. Y ustedes, ¿a quién de los profetas no apedrearon? Y por eso mataron a Esteban, porque él fue conciso. Pero él no fue y buscó un bosquejo. No había Google para esa época y lo buscó en Google. Quiero ver qué dice aquí Google para ver si les predico esto. No, él lo había aprendido en su vida, como lo estás aprendiendo ahora, Noé. Y como lo están aprendiendo los del colegio bíblico. Y como lo podría aprender usted, hermano líder, hermano pastor, hermano ministro. Ya es tiempo que comencemos a despertar el espíritu de estudio con diligencia de la palabra de Dios. Que no vayamos por ahí hablando cualquier cosa o diciendo cualquier cosa. Que todo lo que hablemos sea con contexto bíblico, histórico, basado en los escritos sagrados. ¿Por qué entonces necesitamos escudriñar las Sagradas Escrituras? Para tener un mejor entendimiento y para que las personas que vayan detrás de nosotros, lo que digan esté basado en las Sagradas Escrituras. Así que, hermano pastor, yo le animo a que estudie la palabra del Señor, a que tome un estudio básico de teología, a que tome un estudio básico de profecía, a que tome un estudio básico de escatología, a que tome un estudio básico de etimología, para que tome un estudio básico de historia. ¿Para qué? Para que lo que diga sea compacto, para que lo que diga sea completo, para que lo que diga sea conforme a la revelación de la palabra de Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Gracias, pastor, por estar con nosotros una vez más. Y gracias a ustedes, hermanos, por estar con nosotros en otro episodio de Vida Apostólica en el siglo XXI. No se olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, a darle like a los videos, a prender la campana de notificaciones y también compartir los videos con familiares y amigos para que también puedan ser ayudados. Nunca se olvide, hermanos, si usted tiene una pregunta, usted lo puede mandar a través de YouTube o a través de Facebook. Por ahora, que el Señor se le bendiga y hasta la próxima vez. Bendiciones.